escucha bien. Ok, muy bien, gracias. Y también, si tienen cualquier duda, en cualquier momento pueden preguntar sin problema. Ojalá que pregunten para saber que sí me están escuchando. Y también, si no me escuchan en algún momento, pues también dicen que no se escuchan. Gracias por la invitación también al coloquio. Yo les voy a platicar un poquito sobre iteraciones de funciones racionales en los complejos periódicos. Mi tesis de doctorado, como bien lo decía Omar, fue de iteración de funciones racionales en campos no arquimedianos, y uno de los campos no arquimedianos favoritos pues son los complejos periódicos. Y voy a platicar muy poquito sobre qué son estos. Voy a hablar más acerca de la dinámica, qué es lo que buscamos cuando estudiamos dinámica, entendiéndose desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, el plan de la charla, no sé si ustedes ven bien la pantalla, es que aquí se ve un poquito, se ve el mensaje, pero no sé si lo ven bien. Okay. Sí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, el plan de la charla es la siguiente. Vamos a hablar un poquito acerca de qué son los sistemas dinámicos. Todo es a grandes rasgos, todo es muy intuitivo, muy de ideas muy generales. Después vamos a hablar de iteraciones de funciones racionales en los complejos periódicos, un poquito más de esta teoría, y algunos resultados que tuvimos en el doctorado y problemas que quedaron abiertos. Eso es como lo que les quiero platicar ahorita en el curso. Entonces, y como les decía, si tienen dudas en cualquier momento pueden hacerlo. Ok, entonces, vamos a ver primero qué son estos sistemas dinámicos. Y vamos a pensar un sistema dinámico como pues, un sistema que va evolucionando conforme el tiempo va pasando. Esta es como la idea principal. Es un sistema que va cambiando conforme el tiempo pasa. Y estos sistemas pueden ser continuos o pueden ser discretos. Y dependiendo de lo que queramos estudiar, podemos escoger estudiarlo desde el punto de vista continuo o estudiarlo desde el punto de vista discreto. En general, cuando tratamos sistemas dinámicos continuos, pues buscamos modelar el sistema con sistema de ecuaciones diferenciales y ver cómo va evolucionando el flujo. Uno lo puede pensar, por ejemplo, cuando ve el agua de un río, el agua está fluyendo, y ahí hay un sistema dinámico. El río va cambiando conforme el tiempo va pasando, y podemos estudiar una sola partícula de este río y ver cuál es su trayectoria y cosas que nos interesen, ¿no? Y discreto es cuando estamos iterando funciones, estamos componiendo funciones. Entonces, cuando queremos modelar un sistema dinámico discreto, lo que hacemos es componer funciones, y esto lo pensamos como un sistema que va cambiando en ciertos intervalos de tiempo. Uno puede pensarlos como el crecimiento de una población, en donde estamos contando la cantidad de personas en cierta población, y eso lo podemos hacer anualmente. Son censos de población que se hacen en cada cierto intervalo de tiempo. Esto es un poco complicado de estudiarlo discretamente porque pues, la cantidad de personas siempre es un número entero, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Este es el ejemplo de una función. Esta función es una curva cuadrática que modela el crecimiento poblacional. Y este es un ejemplo bastante particular. Aquí estamos suponiendo que esta es la condición inicial. Estamos suponiendo, y aquí está el número, ¿no? En el tiempo cero, este 0.7 significa que en el tiempo cero, la población que existe en cierto lugar, pues está en un 70% de la máxima capacidad. Y hay como ciertas restricciones, ¿no? En todas las poblaciones hay como ciertas restricciones, como no puede haber mucha gente porque no alcanza la comida o porque no alcanza el espacio. Hay unas limitantes que hacen que no pueda haber tanta gente. Y cuando hay poquita gente, pues sobra la comida, entonces empieza a crecer. Este es el sistema dinámico que se modela de forma discreta. Podemos pensarlo por ahí. Pues en el año cero, pues tenemos una cantidad de un 70% de la población total. Y para el año 1, como había poquita gente, entonces crece a un 81% más o menos, 82%, y empezamos a ver el modelo, ¿no? Entonces para el año 2, como ya había mucha gente, entonces empieza a decrecer la cantidad de poblaciones por las limitantes que pueda haber, y se empieza a mover el modelo, ¿no? En el año 3 crece la población, perdón, en el año 2 decrece la población al 57%,
en el año 3 crece al 95 y como ya hay mucha gente, entonces se acaba el alimento, se acaba el espacio, lo que sea, y muere mucha gente y decrece al 18%. Entonces esto se empieza a modelar, este se llama diagrama de telaraña, y este es un sistema dinámico en variable real. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos va diciendo cuál es la dinámica que va teniendo la cantidad de personas que ocupan un espacio, ¿no? Este es el crecimiento de poblaciones. Este es un ejemplo muy particular de un sistema dinámico discreto. No puse un continuo, pero pues más o menos es la misma idea, pero en el continuo el tiempo no es por intervalo de tiempo, es continuo. Entonces, podemos también clasificar estos sistemas dinámicos como los sistemas dinámicos. Hay unos sistemas dinámicos que son reales, que se trabajan en variable real, que son importantes porque nos ayudan a modelar situaciones de problemas físicos, biológicos del mundo real. Entonces, lo que queremos es, a final de cuentas, con estas matemáticas, resolver problemas reales, problemas del mundo real que trae la física o la biología, la medicina o cualquier otra disciplina que necesite de modelos de sistemas dinámicos. Entonces tenemos sistemas dinámicos reales que son bastante importantes por esta situación. Son aplicables y en este caso aquí tengo un dibujito. Este es el diagrama de bifurcación de una familia de funciones que modelan, de hecho, crecimientos poblacionales. Entonces, tenemos estos sistemas dinámicos reales y por otro lado también tenemos sistemas dinámicos complejos. Y una pregunta natural tal vez podría ser, ¿por qué meternos al mundo complejo si esto ya, pues, en principio no es aplicable a problemas reales? Porque, pues, en la vida real el tiempo lo podemos ver como una variable real. Entonces, hay como ciertas ventajas entre trabajar en el mundo complejo en lugar del mundo real. Hay problemas que se resuelven de manera más sencilla si consideramos los números complejos. Y una de las ventajas que tiene el campo de los números complejos, por ejemplo, es que este es un campo algebraicamente cerrado. Entonces no tenemos que estar peleándonos por si todas las raíces existen, si todos los ceros existen o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, trabajar en los complejos, los números complejos, al ser un campo algebraicamente cerrado, nos ayuda a no tener este cuidado de saber si las raíces en particular de los polinomios pueden ser calculables. En los complejos, pues ya sabemos que existen, el teorema fundamental del álgebra funciona muy bien y todo lo demás. Y también, cuando nosotros trabajamos sistemas dinámicos en variable compleja, aparecen comportamientos que no vemos en variable real. Y lo que pasa es que en variable real, los números reales es una línea muy delgada en el campo de los números complejos. Entonces, hay comportamientos que se pueden ver en los números complejos que no se alcanzan a ver en los números reales. Entonces, también es una ventaja porque podemos obtener más información si trabajamos en un campo más grande. Y obviamente, pues hay una relación entre estos, una relación natural entre trabajar en variable real o variable compleja. Porque pues los números reales son un conjunto de números complejos. Entonces, lo que les mostraba anteriormente, aquí teníamos el diagrama de bifurcación de unos ciertos polinomios cuadráticos, y este dibujo es algo que se le llama el conjunto de Mandelbrot, que también tiene que ver con polinomios cuadráticos. Entonces, ambos dibujitos tienen que ver con polinomios cuadráticos. Es natural pensar que hay una relación natural entre estos dos dibujitos, y justamente es esta relación. Aquí se alcanza a ver más o menos, no voy a dar mucho detalle de cómo es esta relación, pero sí podemos pasar de un lugar a otro. Podemos pasar del diagrama de bifurcación al conjunto de Mandelbrot y al revés. Obviamente, este diagrama se debe de alcanzar a ver solamente en la línea real, que es esta línea que pasa en medio. Entonces, en resumen, pues es conveniente trabajar en un campo más grande, como los complejos,
Y de ahí también podemos sacar esta información que se obtiene de trabajar en los números reales. Entonces, casi siempre es más conveniente trabajar en espacios un poquito más grandes porque uno obtiene un poco más de información. Cuando queremos estudiar sistemas dinámicos, lo que buscamos, bueno, buscamos muchas cosas, pero entre aquellas cosas nos interesa encontrar algunos conjuntos que son importantes. Son conjuntos de estabilidad y conjuntos de inestabilidad. En variable compleja, a los conjuntos de estabilidad se les conoce como conjuntos de Fatou y a los conjuntos de inestabilidad, que también son llamados conjuntos de caos, se les conoce como conjuntos de Julian. Y bueno, para saber qué es un conjunto de estabilidad de manera intuitiva, y voy a pintar un poquito en mi salón, no sé si alcanza a ver esta casa, vamos a decir que un punto, un punto X está en el conjunto estable si existe una vecindad suficientemente pequeña de X. Entonces X está en el conjunto estable si existe una vecindad suficientemente pequeña, tal que la dinámica de toda la vecindad, de cualquier punto de esa vecindad, es la misma que la dinámica de X. Eso es intuitivamente lo que significa que esté en el conjunto estable. Entonces, un ejemplo bastante sencillo, podemos pensar en la función de variable compleja z cuadrada. Entonces, esto es un ejemplo bastante sencillo. Cuando está empezando grande la letra, z cuadrado. Entonces, si queremos ver el conjunto, los conjuntos estables, nos gustaría ver si para un punto existe una vecindad pequeñita, tal que la dinámica sea igual para todos los puntos de esa vecindad que para el punto X. Entonces, tenemos el campo de los números complejos y déjenme dibujar el disco de radio 1, aquí está el 1, aquí está el menos 1, este es I, y este es menos I. Entonces, podemos notar que si tomamos un punto dentro de este disco, entonces la norma de este punto va a ser menor que 1, y cuando le vemos al cuadrado, entonces nos fijamos en f de x, la norma es menor que 1, y cuando le vemos al cuadrado, Quiere decir la norma de x, no de x, ¿no? Sí, claro, la norma de x es menor que 1, y cuando le vemos al cuadrado, la norma de f de x ahora sí es menor que la norma de x, que también es menor que 1, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que cuando le aplicamos la función, esa tiene una cierta rotación, pero aquí está f de x. Se va acercando al 0. Y si le aplicamos la función f otra vez, que es volver a elevar al cuadrado, entonces la norma se va haciendo más pequeña y se va acercando al 0. Si hacemos esto muchas veces, vamos a ver que este punto bajo iteración se va a ir acercando al 0. Ese es el comportamiento de un punto que está dentro de este disco. Pero podemos encontrar una vecindad suficientemente pequeña tal que toda la vecindad bajo iteración se va a tener exactamente el mismo comportamiento que el punto X. Entonces, esto es lo que significa que estén en un conjunto estable. Tenemos un punto, que sabemos cuál es su dinámica, y podemos encontrar una vecindad suficientemente pequeña que tenga exactamente la misma dinámica. En este caso, todo este disco abierto está en el conjunto estable. Y podemos hacer lo mismo si tomamos un punto de norma más grande que 1. Cuando le apliquemos la función que se eleva al cuadrado, la norma también se eleva al cuadrado, entonces crece. Esto se va muy lejos, puede ser este punto, puede ser f de x. Y si le aplicamos otra vez la función f que se eleva al cuadrado, otra vez vuelve a crecer. Entonces, este punto, en este caso,
se va a infinito. Y podemos encontrar una vecindad suficientemente pequeña tal que todos esos puntos también se vayan a infinito. Entonces también esta parte que está afuera está dentro del conjunto estable. Entonces, ¿cuál es el conjunto inestable en este caso? Pues el conjunto inestable va a ser exactamente la fronterita. Porque si tomamos un punto justo en la frontera, si le aplicamos la función f que es elevado al cuadrado, significa que este punto, si está en la frontera, es porque tiene norma 1. Y si le aplicamos z cuadrada, la función z cuadrada, se va a quedar de norma 1. Y siempre va a ser de norma 1. Entonces, esto lo único que va a estar haciendo es estar dando vueltas en el círculo unitario. Pero si tomamos cualquier vecindad, no importa de qué tamaño, siempre va a tener puntos dentro del disco y puntos fuera del disco. Entonces, para los puntos que estén dentro del disco, esos se van a ir a 0. Para los puntos que estén fuera del disco, se van a ir a infinito. Y entonces, no es cierto que todos los puntos de la vecindad tengan el mismo comportamiento que el punto X. Entonces, en este caso, el conjunto inestable es justamente la fronterita, que es el conjunto de Julia, justamente la fronterita. Entonces, cuando estudiamos sistemas dinámicos, nos interesa encontrar este conjunto, el conjunto de Julia. Y también el conjunto de Fatou. Porque nos ayuda a saber cuál va a ser la dinámica después de iterar muchas veces o de aplicar muchas veces esta función. En este dibujito en particular, el conjunto de Fatou, creo que es más fácil decir quién es el conjunto de Julia. El conjunto inestable es justamente la fronterita de este fractal. Y el conjunto estable, igual que en la función z cuadrada, la parte negra se queda encerrada en la parte negra, que sería como en este caso la parte de adentro, y la parte verde, todos esos puntos se van a infinito. Entonces, en el dibujito, de hecho este dibujito es de la función z cuadrada menos 1, en variable compleja. El conjunto inestable es la fronterita de este dibujito. Muy bien. Entonces, esto es lo que buscamos encontrar, los conjuntos de estabilidad y conjuntos de inestabilidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, hablamos un poquito de sistemas dinámicos en variable real y sistemas dinámicos en variable compleja. Sin embargo, actualmente se han encontrado problemas físicos o biológicos o de otra naturaleza en donde la gente cree que el sistema dinámico que mejor representa o mejor interpreta esta situación, este problema, no es un sistema dinámico ni real ni complejo, sino un sistema dinámico no arquimediano. Entonces aquí pongo la imagen de un libro, este libro que es como el más famoso, yo creo, donde se ven este tipo de aplicaciones. Aquí aparecen problemas que son interpretados con un sistema dinámico no arquimediano. Es como el más utilizado ahorita. Entonces, vamos a ver primero qué es un campo no arquimediano para ver cómo aplicar las funciones racionales en un campo no arquimediano. Entonces, no es tan complicado. Vamos a decir que un campo es no arquimediano si ese campo no cumple con el axioma de Arquímedes. Entonces, está más o menos sencillo. Y el axioma de Arquímedes nos dice, no sé si lo recuerdan, pero es más o menos sencillo de verlo en variable real, en números reales. El axioma de Arquímedes me dice que si yo tomo cualquier epsilon mayor que 0, número real, piensen en números reales, epsilon mayor que 0, existe un entero, o un número natural, más bien, un natural n mayúscula, tal que 1 entre n es más pequeño que ese epsilon. Entonces lo voy a escribir. Es una forma de decirlo, entonces. Entonces es dado epsilon mayor que 0. Estamos pensando en números reales por ahora. Dado epsilon mayor que 0.
existe, voy a ponerle en mayúscula, natural, tal que 1 entre n es más pequeño que epsilon. Esa es la axioma de Arquímedes. Entonces, no importa qué tan pequeño tomen un epsilon, siempre y cuando sea más grande que 0, vamos a poder encontrar un número natural tal que 1 entre n sea más pequeño que epsilon. Y es más o menos sencillo de ver cómo encontrar ese número natural, porque lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el número 1 entre epsilon. Y no importa que tan pequeño sea epsilon, 1 entre epsilon va a ser un número muy grande, pero siempre existe un natural que sea más grande. Entonces, podemos encontrar un natural n que sea más grande que 1 entre epsilon, porque los números naturales no son acotados. Entonces, otra forma de ver que un campo es arquimediano es ver que los números naturales son acotados. Que no son acotados. Que no son acotados. Entonces, un campo va a ser no arquimediano si no cumple con este axioma. Y otra forma de verlo es un campo no es arquimediano si los naturales son acotados. Entonces, algunos ejemplos de campos no arquimedianos, son los más comunes tal vez, es el de los números periódicos, que se denota como Q, los números racionales, QP, los complejos periódicos, y existen más campos. Aquí están unas series que son como tipo series de Lorentz, que también forman un campo no arquimediano. Voy a platicar un poquito solamente para fijar ideas sobre el campo QP. ¿Cómo construir el campo QP? Una forma de construir el campo QP. Y vamos a ver que en este caso no se va a cumplir el axioma de Arquímedes. Y es más o menos sencillo de verlo si probamos que el conjunto de los naturales es un conjunto acotado. Entonces la idea es, tomen un número primo, cualquiera, pero que sea fijo, número primo, sea un número primo, fijo. Entonces vamos a definir una norma, un valor absoluto en Q, diferente al usual. Entonces la vamos a definir, esta norma se va a llamar norma periódica, la vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, tomamos un número racional A entre B, que sea racional diferente de 0. Entonces, tenemos A entre B. Y podemos encontrar números enteros, N, S y T, tales que vamos a poder escribir A entre B como una potencia del número primo que escogimos, multiplicado por una fracción, donde S y T son primos relativos con el número con P. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es de la fracción A entre B, vamos a sacar todos los primos P que se puedan. Vamos a factorizar todos los números primos P que se puedan. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces definimos la norma periódica, para denotar norma periódica, como P a la menos N. Notemos que la N va a cambiar de signo. Si aquí era positiva, aquí le vas a poner un signo menos. Y al revés, ¿no? Si arriba es negativa, abajo va a tener un signo positivo. Entonces invertimos el exponente de la N. Entonces, puse un ejemplo más o menos sencillo. ¿Qué pasa con la norma trisádica? Podemos calcular el valor absoluto de 35 sobre 18 en norma trisádica. Y lo podemos hacer en pasos, porque lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos números primos podemos factorizar, tanto del numerador como del denominador. Noten que 35 es primo relativo con 3, entonces ahí no hay nada que hacer, pero 18 no. Entonces, esto realmente es 1 entre 9 por 35 entre 2, pero este 9, bueno, este 1 noveno es 3 a la menos 2 por 35 entre 2. Y entonces ya lo tengo de la forma que quería, ¿no? P elevado, P, que en este caso es 3, elevado a alguna potencia, en este caso menos 2 es la potencia. Y entonces ya sé que la norma trisádica es número primo P
pero le cambio de signo al exponente. Aquí tenía menos 2, entonces aquí sería 2. Entonces, obviamente el valor absoluto va a depender del primo que escoja, ¿no? Si escogiera un primo diferente, entonces cambia el valor absoluto de 35 sobre 18. Y más o menos es fácil notar que en este caso el valor absoluto de cualquier número natural siempre es menor o igual que 1. Entonces, el valor absoluto de cualquier número natural, para cualquier primo que ustedes escojan, siempre es menor o igual que 1. Voy a poner aquí para cualquier n números naturales. Entonces, lo que estamos diciendo es que con este valor absoluto, el conjunto de los números naturales es un conjunto acotado y por lo tanto no es arquimediano. Muy bien. Claro, aquí no puse cuál es el valor absoluto de 0, pero eso también se define como 0, ¿no? El norma de 0. Entonces, con estas definiciones. Entonces, podemos considerar al campo Q con este valor absoluto y resulta que este va a ser un campo que no es completo y lo que podemos hacer es completar. Cuando hacemos la completación de Q con este valor absoluto, lo que obtenemos es el campo de los números p-ádicos, QP. Este campo pues va a resultar que no va a ser algebraicamente cerrado y como decíamos al inicio de la charla, nos conviene trabajar en campos que sí sean algebraicamente cerrados. Entonces el papel del algebraicamente cerrado lo hace el de los complejos p-ádicos, que se denota como CP. Este va a ser completo y algebraicamente cerrado. Y además, bueno, QP es un conjunto de CP. De cierta forma podemos pensar que QP es como el análogo a R, porque R también es la completación de los racionales con un valor absoluto. Y podemos pensar que CP es el análogo de los complejos, porque los complejos son algebraicamente cerrados, son completos y contienen a R. Entonces, más o menos con esa analogía, vamos a decir que nos conviene trabajar en los complejos p-ádicos. Muy bien. Entonces, ya que sabemos cómo son algunos campos no arquimedianos, vamos a empezar a pensar sobre iteración de funciones racionales. Yo lo puse en los complejos p-ádicos, pero si quieren también lo pueden pensar en los números p-ádicos. Vamos a pensar en funciones racionales, que son cocientes de polinomios, que tienen dominio en los números complejos p-ádicos y codominio en los complejos p-ádicos. Y vamos a pensar en el sistema dinámico que genera e iterar estas funciones. Lo mismo que hacíamos en variable compleja, pero ahora en complejos p-ádicos. Entonces, esta función nos va a definir un sistema dinámico en el espacio proyectivo, que lo denotamos como PSP. No voy a hablar mucho de este espacio proyectivo, solamente vamos a decir que se parece como a la esfera de Riemann, el espacio proyectivo de los complejos. Entonces, al igual que en el caso real o en el caso complejo, lo que nos interesa es encontrar cómo son los conjuntos de estabilidad, que también vamos a llamarles conjuntos de Fatou, y los conjuntos de inestabilidad o caóticos, que también vamos a llamarle conjuntos de Joule. Y que denotamos por, bueno, aquí se ve la notación, es F de Fatou y la J de Joule. ¿Sí? Entonces, estamos buscando lo mismo. Aquí, lamentablemente, ya no podemos hacer dibujitos, porque en principio no es muy complicado dibujar el espacio CP. Solo para algunas representaciones geométricas tal vez sí podamos hacer, pero no se van a ver tan bonitas. Entonces, mucho de esto ya está resuelto. En su tesis doctoral, Rivera Letelier prueba este teorema. Este teorema nos ayuda a saber cómo son las componentes del conjunto estable. Entonces, el teorema nos dice, tenemos una función racional con coeficientes en los complejos. Entonces, las componentes del conjunto de Fatou van a ser cualquiera de estas tres. Tenemos cuencas de atracción, que básicamente lo que hacen es toda la dinámica la van a jalar
a un punto periódico atractor. Entonces, Comenta Francisco que casi no se ve el pizarrón, entonces. ok. Entonces no pinto mucho. Sí, a lo mejor sí, pero grandote. Grande. Ok. Muy bien. A lo mejor también, tenemos- hola, a lo mejor nada más si mueves la camarita nada más hacia abajo, Rogelio, mueve mejor. Lo que pasa es que la parte de la presentación de todo no se ve bien. No, sí lo escribo más arriba para que no haya mucho problema. Lo único es que no sé cómo moverla y vamos a desajustar aquí. Ah, ok, no está fácil para apuntar hacia abajo. Pues hace ratito me movió aquí con cierto cuidado, entonces no sé si. Sí, lo que no se alcanza a ver es lo de abajo, ¿no? Ándale. No, o sea, sí se ve completo el pizarrón, pero el problema es que con el proyector, la camarita como que hizo ahí un ajuste de blancos y ya no se veía bien lo que estaba haciendo. Ya. Bueno, si no, Pues, sí, va más grande. Ándale, sí. Entonces estamos hablando de las cuencas de atracción, que básicamente lo que hacen es llevar toda la dinámica de las cuencas a un punto periódico atractor. Entonces tenemos aquí un punto que es periódico. Vamos a pensar en esto. X entre X. A ver si se ve. Y eventualmente esto se regresa, ¿no? Fn más 1. N menos 1. Entonces, si tomamos una vecindad de este punto, esas son las cuencas de atracción. Entonces tomamos otro punto Y, lo que va a pasar es que este punto se va a ir acercando más al punto periódico. Entonces a lo mejor por aquí está F de Y, se va a ir pegando hasta estar suficientemente cerca. Entonces las cuencas de atracción hacen esto. Hay un punto periódico atractor y todos los puntos que son cercanos al punto periódico se van a ir pegando cada vez más a este punto periódico atractor. Entonces, estas son cuencas de atracción que pueden ser discos o otras cosas más complicadas. También van a ver lo que le llaman dominios de indiferencia, donde también vamos a tener puntos periódicos, pero no van a ser atractores, van a ser, le llaman indiferentes. Y lo que va a pasar ahí la dinámica no se va a pegar al punto periódico, sino que va a haber como un isomorfismo. Si este fuera un punto periódico indiferente, entonces la distancia entre X y Y va a ser la misma cuando den la vuelta completa. No necesariamente Y tiene que ser del mismo periodo, podría quedar por acá, pero la distancia va a ser la misma. Entonces, como que de cierta forma, en estas componentes las distancias se van preservando. y eso para cualquier. Para el periodo de... para el periodo. Para el periodo, sí. Para el periodo del punto periódico, ¿no? El punto periódico. O podría aquí pasar que la distancia se haga más pequeña, pero después va a ser más grande y luego va a regresar a la misma, ¿no? Para el periodo. Y estas componentes pueden ser discos o a lo que le llaman M dominios de Rivera, que son básicamente discos con algunos huequitos. Número M huequitos, ¿no? Entonces, pueden ser discos o discos agujerados. Ajá. Y también pueden existir discos errantes, y estos son discos que nunca tienen intersección con algún elemento de su órbita. Discos que nunca van a nunca van a chocar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es periódico, pues siempre regresa al disco original, ¿no? Entonces, los discos errantes son discos que no chocan. Y además que no sean atraídos por un ciclo recto, porque aquí no pueden pensar, bueno, aquí tengo un disquito que siempre se va a acercar, entonces nunca va a chocar con ese, pero bueno, ese está atraído. Me tomo un disco errante alrededor de un punto, luego itero todo el disco, me va a dar un conjunto y ese nunca vuelve a toparse con nadie de la otra. Exacto. Exacto, eso significa que es errante. Entonces tenemos esos tres tipos de componentes del conjunto de Fatou, y son las únicas tres que pueden existir, y esto lo probó Rivera Letelier más o menos por ahí del año 2000. Entonces,
podemos tener cierta idea de cómo es el conjunto estable. También podemos tener cierta idea de cómo es el conjunto inestable, pero eso es un poquito más complicado de decir. Yo decía que la imagen de un disco no tiene por qué ser un disco. No tiene por qué ser un disco, pero resulta que en funciones racionales la imagen de un disco realmente es un disco. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en el doctorado? Realmente queríamos atacar un problema que al final de los 4 años no terminamos, pero lo que obtuvimos fue lo siguiente: pudimos clasificar la dinámica de las funciones racionales de grado 2. Y yo creo que eso es un paso un poco grande, porque en variable compleja la clasificación de dinámicas en polinomios cuadráticos es un estudio que lleva bastantes años y con muchos resultados. Y en este caso, en campos no arquimedianos, pudimos hacer el de no solo polinomios cuadráticos, sino el de todas las funciones racionales de grado 2. Entonces, nuestra clasificación fue la siguiente. Podemos hacer la clasificación con respecto a los puntos fijos repulsores. Entonces, tenemos estos resultados. Resulta que si la función no tiene ningún punto fijo repulsor, entonces el conjunto de Julia, el conjunto inestable, va a ser vacío. O sea, todos los puntos van a ser estables. Y el conjunto estable, que es el conjunto de Fatou, consiste únicamente de cuencas de atracción que van a ser discos. En este caso, las cuencas van a tener la siguiente dinámica. Tenemos el disco, va a haber un punto fijo o periódico, y todos los puntos vecinos, bajo iteración, se van a pegar a este punto. Entonces, o van a ser dominios de indiferencia, que también van a ser discos. Pues tienen esta dinámica, o va a suceder que tenemos esta dinámica donde hay un punto periódico indiferente y las distancias siempre van a ser las mismas. Entonces tenemos estos dos tipos de componentes. Y esto es cuando la función f no tiene puntos fijos repulsores. Hay un resultado del que no les hablé. Entonces, si consideramos funciones racionales cuadráticas, aquí sí dije cuadráticas, sí. Si consideramos funciones racionales cuadráticas, entonces esta tiene a lo más 3 puntos fijos diferentes. Resulta que hay un teorema que dice que uno de esos 3 puntos fijos es no repulsor. Entonces hay uno que no es repulsor y entonces nos quedan 2 puntos fijos diferentes. Puede ser que ninguno sea repulsor, puede ser que uno sea repulsor o puede ser que los dos sean repulsores. Tenemos esas 3 opciones. Entonces, cuando ninguno es repulsor, tenemos este caso. Cuando tenemos solamente un punto fijo repulsor, entonces el conjunto de Fatou, conjunto estable, va a consistir de, primero tenemos un M dominio de Rivera, es decir, un dominio de este estilo. Aquí la función f va, cuando calculamos la imagen de este disco con huecos, pues nos da exactamente la misma imagen, ¿no? Del conjunto completo. Estas cosas podrían cambiar de lugar, las fronteritas, pero como este conjunto, la imagen de este conjunto es justamente el mismo conjunto. Tenemos uno de estos, exactamente uno de esos, y podríamos tener cuencas de atracción, porque a veces se tiene y a veces puede ser que no, y también podríamos tener discos errantes. Entonces, este es cuando tenemos solamente un punto fijo repulsor. Y si tenemos 2 puntos fijos repulsores, entonces el conjunto estable consiste de una sola cuenca de atracción, que de hecho no va a ser un disco, va a ser algo más complicado. Y en este caso el conjunto inestable va a ser un conjunto de Cantor, que podemos, que va a ser topológicamente conjugado a un chip de 2 símbolos. Entonces, tenemos esta clasificación de las funciones racionales. Si no tiene puntos fijos repulsores, entonces sabemos cómo es el conjunto estable. Si tiene un solo punto fijo repulsor, también sabemos. Y si tiene 2 puntos fijos repulsores, también. Tenemos esta clasificación con respecto a los puntos fijos repulsores.
También pudimos hacer, ya estoy persiguiendo un problema que queremos resolver, construir funciones racionales que tuvieran en su conjunto estable componentes de este tipo, que se le llaman dominio de Rivera, que son discos con huequitos. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con un problema abierto que ahorita lo voy a presentar. Y está basado en la idea de Rivera-Letelier. Él hace más o menos lo mismo, pero con muchas restricciones. Nosotros lo que hicimos es generalizar un poco el resultado de Rivera. Y si hacemos con cuidado estas construcciones, podemos tener el control de la cantidad de ciclos de estas componentes. Pero ahí, ¿qué te refieres con que tengan dominio? O sea, simplemente restringes el dominio, digamos, de definición a un disco de este tipo. Sí, por ejemplo, si nos fijamos en las cuadráticas, no siempre se tienen conjuntos de este tipo. Por ejemplo, acá, el conjunto de Fatou consiste solamente de una cuenca de presión. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en la cuadrática, si tenemos dos puntos fijos repulsores, no tenemos este tipo de componentes en el conjunto de Fatou, ¿no? Entonces, en una función racional en general, no siempre existen este tipo de conjuntos. No es tan sencillo de saber cuándo se tienen o cuándo no se tienen, y mucho menos saber cuántos se tienen. Es una pregunta que de hecho sigue abierta, saber cuántos de estos se tienen, si se pueden tener infinitos, si no se pueden tener infinitos, pues decir o no. Eso es pregunta abierta, pero nosotros podemos controlar con una construcción, podemos construir funciones racionales que tengan número de componentes que tú me digas, ¿no? Quieres tener 50 ciclos de los componentes, podemos hacer una función racional que tenga exactamente esos 50 ciclos. Eso también lo hicimos en la tesis. Entonces, déjame platicarles un poco de algunos problemas que quedaron abiertos en el doctorado, que aún estamos trabajando en aquellas preguntas. La primera pregunta, de hecho, hay un artículo que ahorita les paso la referencia, que tiene problemas abiertos, no solamente de dinámica no arquimediana, sino de dinámica en general. Y ahí están planteadas varias preguntas. De ahí saqué esta pregunta, que básicamente nos dice lo que preguntaba Rogelio Serrano. ¿Existen funciones racionales? La pregunta es, tenemos una función racional f en un campo, no es necesariamente CP, es un campo no arquimediano, algebraicamente cerrado, completo, todo lo que se quiera, ¿no? Con grado de función racional. Entonces la pregunta es, ¿será posible que el conjunto de Fatou tenga infinitos ciclos periódicos de componentes indiferentes, que son estas, que no sean discos, son justamente discos con huecos? Entonces la pregunta abierta es, ¿será posible que exista una función racional que tenga infinitos componentes de este tipo? Si no es posible, existirá una cota que tenga que ver con el grado para este número de ciclos. Y la otra pregunta es si la respuesta depende del campo en sí. Entonces, para funciones cuadráticas, nosotros probamos que una función cuadrática tiene a lo más una de estas componentes. Entonces, exploramos todas las funciones cuadráticas, funciones racionales, y solamente vemos que a lo más puede tener una de esas. Entonces, digamos, para funciones de grado 2, la cota es 1. Creemos que no es posible que existan infinitos, y creemos que sí existe una cota que tenga que ver con el grado. De hecho, creemos que la cota es el grado menos 1. Pero aún seguimos trabajando en eso. ¿Y qué utilizaron para el grado 2? ¿Por qué fue lo que les facilitó el estudio para el grado 2? ¿Por qué fue no para el grado 3? Los puntos críticos. Es más o menos sencillo manejar los puntos críticos en grado 2 porque solamente hay 2 puntos críticos. Ubicamos esos 2 puntos críticos y esos están asociados con la fronterita de uno de estos huequitos. Entonces, de cierta forma podemos manipular esta fronterita y saber cuál va a ser su órbita. ¿Y eso por qué no se puede hacer para el grado 3? No hemos podido ubicar exactamente dónde están los puntos críticos de cualquier función racional de grado 3 o controlarlos, que es lo que queremos hacer. Pero creemos que sí se va a poder hacer más o menos con el mismo razonamiento. También creemos que depende del campo, y lo que pasa es que cuando nosotros probamos esto, utilizamos que el campo tuviera unas ciertas características importantes.
Porque fue esférica, cerrado, y así. Que sea algebraico sobre un campo finito. Es algebraico sobre un campo finito. O sea, sobre CP no se puede. Sí. O sea, tiene que ser de característica positiva. Tiene que ser de... No recuerdo bien las especificaciones, pero creo que sobre CP sí se puede. Se debe de poder. Pero lo checamos con calma. Creo que será... Pero sí, creemos que sí depende del campo. Que cualquier campo a lo mejor no se puede. Pero todavía no lo hemos explorado mucho. Tenemos otra pregunta de interés y aquí solamente voy a parafrasear porque la pregunta es un poco más complicada. Hay un resultado en variable compleja en donde el conjunto de Julia, conjunto inestable, es realmente la cerradura de los puntos periódicos repulsores. De hecho, en algunos libros así definen el conjunto de Julia como la cerradura de los puntos periódicos repulsores. Eso es lo que se quiere probar en el caso no arquimediano. Si es verdad que también en este caso el conjunto de Julia es la cerradura de los puntos periódicos repulsores. Realmente la pregunta debería de ser, si yo tengo una función racional que ya sé que tiene el conjunto de Julia no vacío, ¿será que necesariamente existe un punto periódico repulsor? Esa es más o menos la pregunta que queremos estudiar. Y eso no se sabe. Esa no se sabe todavía. Para ningún caso. Se sabe que si existe un punto periódico repulsor, aunque sepas que existe o no, entonces sí, el conjunto de Julia es la cerradura de los puntos periódicos repulsores. Pero la pregunta es un poco diferente, ¿no? Para CP tampoco es. No sé. Y también es otro problema en el que estamos trabajando. Cuando Rivera Letelier se tituló y entregó su tesis, en su tesis tenía una conjetura de que no existían conjuntos errantes para funciones racionales, porque ese es un teorema bastante famoso para dinámica compleja, es el teorema de no existencia de conjuntos errantes de Sullivan. Entonces, él conjetura que también para el caso no arquimediano, para funciones racionales no existen conjuntos errantes. Y poco tiempo después, Benedetto hace una construcción y demuestra que existen polinomios de este tipo, para los cuales sí existen conjuntos errantes, dominios errantes o discos errantes. Pero notemos que todos estos polinomios son de grado mayor o igual que 3. Entonces nosotros nos preguntábamos si existen polinomios cuadráticos, polinomios de grado 2, que tengan conjuntos errantes. También creemos que sí, y creemos que la demostración es más o menos similar a la de Benedetto, cuando estas construcciones no exactamente igual porque ocupa algunas restricciones que hace que el grado tenga que ser P más 1, pero más o menos siguiendo la idea. Entonces, estos son los problemas que nos estamos trabajando. Hay otros, por si se interesan, hay otros problemitas ahí que tenemos también, estamos echando el ojo, pero principalmente son estos. ¿Y utilizan algún tipo de software como para probar o es todo, no, todo teórico? Todo es teórico, todo es a mano. Estaría interesante tratar de... Sí, lo he pensado mucho tiempo para hacer dibujitos y cosas así. Pero no, ahorita todo es teórico. Ya tenemos tema de tesis para estudiar licenciatura. Sí, exacto. Y bueno, para los que les interesen un poquito en este tipo de dinámicas, esas son la bibliografía que recomiendo, principalmente la última, que es la tesis de Juan Rivera Letelier, y este es el artículo que les decía donde vienen los problemas abiertos. Hay una lista grande. Ahí no pusiste tu tesis. No, ahí no puse mi tesis. Sí. Ya no, digo. Tu paper. Sí, también. Super. Y eso es todo lo que les quería contar. Ok. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. ¿Alguien tiene dudas? Tanto ya sea los presentes aquí en el auditorio o los que están conectados. Pues lo que yo digo es que Wilson Zúñiga tiene un estudiante
que trabaja también sobre dinámica, un poquito distinta, ¿no? Son dinámicas de funciones que van a lo real, ¿no? Pero que se ha dedicado a hacer software o programas para visualizar la situación de los periódicos. Entonces, a lo mejor se podría tratar de ver qué es lo que está haciendo o hablar con él, porque a lo mejor estaría interesante, ¿no? O sea, yo creo que las herramientas computacionales en este tipo de conjeturas que podemos abrir son muy útiles, tienen que agarrar una función y pues la pones a correr a ver si encuentras ciclos errores, o la pones a ver cómo se ve y a ver si hay si brinda algún hint, ¿no? Sí, sobre todo para estas cuestiones cuadráticas, pues luego son muchísimos casos, cámbiale cámbiale sí, porque correrlos todos a mano debería estar impecable. Y luego hacer los dibujitos tú, así, ahí, ¿cómo se pone ahí? Entiendo, ¿no? Que la cuestión teórica pues está padre porque pues uno trata de encontrar, ¿no? Como teóricamente libertad, pero siempre la intuición. Sí, de hecho en estos resultados casi no hay como ejemplos concretos. Si tú me dices, a ver, una cúbica que tenga dominios errantes, no sé, la demostración existe, pero quién sabe cuál sea, ¿no? Y la otra duda es, todo esto es sobre P1 de C, ¿no? Sí, todo es sobre P1. En P1 de C. Y también está interesado de ver subconjuntos algebraicos, ¿no? O sea, la dinámica en alguna variable colectiva. Sí. Restricciones. Eso no lo hemos trabajado, pero sí estaría Una interesante. curva que no sea racional. Exacto. Y otra, finalmente, una pregunta. ¿Crees que se le puede dar una interpretación biológica o aplicación física, al menos, a estos tipos de conjuntos que están buscando? Yo creo que sí, o sea, lo más complicado es como ver cuál es la relación entre un fenómeno físico natural y un sistema dinámico, ya sea en QP o en CP. Pero te decía, está este libro que tiene como interpretaciones de algunos fenómenos físicos, y esto todo lo trabaja en los números p-álgicos, en QP. Y una vez que tengas todo el sistema dinámico de QP, la única razón por la cual a mí se me ocurre pasarlo a CP es porque tienen más información, hay más jugo ahí en los números complejos. Sí, bien podría ser que o sea, como tiene sucesiones, iteraciones, las órbitas y los puntos atractores no estén en Exacto, justamente se puede pasar. En una completación. Exacto. Aunque... Sí, o veas cierto caos en QP y digas, no sé qué está pasando, pero cuando lo ves en CP dices, ya sé dónde está, en qué componente está. Y aunque por otro lado trabajar en QP o extensiones finitas de QP tiene una ventaja que puede uno bajar al campo finito. Y entonces también entender la relación entre la dinámica del campo finito y pero está interesante. Y además tenía una duda, cuando hablas de puntos fijos, te refieres a puntos atractores, ¿no? No, cuando hablo de puntos fijos son puntos que no se mueven con la función. Tal así. Es que hay veces que en dinámica lo usan como puro punto atractor y entonces por eso me confusiona. Es que sí es cierto, porque esto es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo, es cierto que el punto atractor a lo mejor en el infinito llega, la dinámica de la función llega a la parte al infinito, o sea, nunca lo toca, ¿no? Pero cuando es fijo, pues lo toca y ya se queda ahí, ¿no? Sí, como el z cuadrado del 0 es fijo. Es fijo y es atractor. Y es atractor. Sí. El 1 también es fijo, es 1 al cuadrado son. Porque también entonces a lo mejor se puede estudiar cosas de punto fijo, ¿no? Pero de hecho yo creo que sí se utiliza algunos resultados como punto fijo, ¿no? Porque justamente si yo quiero encontrar los puntos de los atractores, los puntos fijos, pues uno utiliza herramientas más o menos. Bueno, en el caso complejo sí. Y en el caso teórico, o sea, yo creo que es similar. O sea, porque lo que necesitas tú es una norma, ¿no? Una manera de medir distancia, básicamente, ¿no? Y algunos teóricos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede activar su micrófono? Si alguien tiene duda. A la 1, a las 2 y a las 3. Si no, le damos nuevamente las gracias a Víctor. Muchas gracias, bonita tu plática.
Muchas gracias por conectarse. Eso lo está trabajando. Hasta luego, muchas gracias, Víctor. Que estén bien. Gracias por ver. No, ni te dije que se puede hacer. Tiene que